Bien, la clase pasada se hizo no solamente una introducción, sino que también se dio a conocer esta necesidad de acompañar a todas las personas que por una u otra razón están pasando por una etapa de duelo, entendiendo que duelo no solamente significa la muerte o la separación física por la muerte de un ser querido, sino que vimos también que el duelo tiene relación con la separación en un matrimonio, con la pérdida de amigos, con la pérdida de bienes materiales, la pérdida de un trabajo, incluso la pérdida ya, entre comillas, de la juventud o de la edad laboral cuando llega la jubilación. Y así podemos ir enumerando una cantidad de pérdidas en las cuales el ser humano se tiene que enfrentar durante todo el desarrollo y la formación que tiene como persona en lo que son sus ciclos de vida. Igualmente vimos que nuestra iglesia hoy día está carente justamente de grupos de personas que puedan acompañar a otros sufrientes y, tal como nos dice el Evangelio, ayudar a cargar las cruces de nuestros hermanos. También revisamos algunas características que tenían que tener las personas que hacen de acompañantes. Vimos la definición de lo que es el duelo. También estuvimos viendo pastoralmente, de acuerdo a lo que nuestra iglesia nos enseña, lo que significa también la muerte que nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida. Y una de las razones por las cuales nosotros nos cuesta como cultura enfrentar la muerte, es porque nosotros nunca nos miramos como seres humanos, como seres espirituales y seres eternos, sino que principalmente nosotros nos abocamos a vernos solamente como personas terrenas, es decir, que una vez que la persona parta de acá, es como que se acabara todo. Otra de las razones por las cuales nos cuesta mirar la muerte es porque nos cuesta el desapego de las personas, el desapego de lo que amamos, el desapego de lo que queremos. Y también nuestra Santa Iglesia nos enseña que nosotros en la vida debemos poner nuestras miradas en las cosas celestes. San Pablo dice: poned vuestras miradas en las cosas de arriba y no en las cosas terrenas. Y esa es la razón por la cual nosotros sufrimos tanto, porque como no consideramos el hecho de que somos seres eternos, entonces desprendernos de lo que amamos, sea una persona, un trabajo, una casa, los amigos, etcétera, obviamente nos trae un dolor y nos cuesta mirar de manera trascendente lo que es la muerte. Por lo tanto, lo que hace la Iglesia es justamente ayudarnos a mirar la pérdida con esta mirada trascendente basada no solamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es lo primordial que tiene la Iglesia, sino que a través de su magisterio, de sus encíclicas y de las enseñanzas que no solamente los papas, sino que también los santos y santas nos han dejado a través de toda la larga historia que tenemos como Iglesia, que son más de 2000 años. Y como nosotros le tenemos miedo a la muerte, es que justamente tenemos
miedo a las pérdidas, a todo tipo de pérdidas. San Agustín vimos cómo él nos ha dejado un, un mensaje a través de sus escritos en los cuales nos enseña a qué debemos o cómo debemos mirar estas pérdidas y sobre todo la partida de un ser querido. Nuestra iglesia tiene una visión de la muerte mucho más positiva que la visión que tienen todos aquellos que están fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de las enseñanzas que tiene la Santa Iglesia Católica es que la vida no se acaba con la muerte, sino que estamos llamados a vivir para una eternidad, aunque tengamos que pasar un tiempo por este mundo donde nosotros tenemos que perfeccionarnos para alcanzar la estatura de Jesucristo. Igualmente vimos los efectos que produce la pérdida en las personas y cómo algunas personas viven esas pérdidas de una manera más intensa que otros, porque obviamente cada duelo se vive respetando la personalidad de cada deudo, como también de la historia de vida y de las cosas no resueltas que dejó con la persona que ha partido principalmente. Vimos también cómo la pérdida en general afecta al cuerpo, al alma, al espíritu, es decir, a nuestras emociones, a nuestros valores, a la parte espiritual, como también a la parte cognitiva. Y ahí es donde vimos también, eh, tanto en la dimensión corporal como en la dimensión emocional, la dimensión mental, los grandes efectos que tiene sobre la persona que está pasando o que está sufriendo una pérdida. Igualmente lo vimos en el plano o la dimensión social, como también en su dimensión valórica y su dimensión espiritual religiosa. Otra de las cosas que vimos también en la clase pasada fue el tiempo, porque yo les explicaba de que justamente dependiendo de la personalidad, de la historia de vida, ya de cómo es cada individuo, es que se ha clasificado como un periodo de duelo normal de 6 meses a 2 años, ¿ya? Y ahí estuvimos viendo, ¿cierto? Eh, algunos elementos en los cuales el tiempo puede ayudar a llevar a término este duelo y así ser un duelo sano, como también mm, eh, alcanzamos a ver de manera general que justamente el tiempo, cuando sobrepasa un límite de 3 o 4 años, ya entonces estamos hablando de que ya entra a otro tipo de duelo, que ya no es un duelo normal ni un duelo que sana, sino que entramos a un duelo que se transforma en crónico y que se complejiza día a día y te puede terminar a ser un duelo patológico que incluso le puede durar el resto de la vida a la persona que ha sufrido la pérdida. Eso a grandes rasgos es lo que vimos la clase pasada. Y hoy día nos corresponde, nos corresponde ver la finalidad del duelo. ¿Cuál es el fin o cuál es el propósito del duelo? Pues bien, muchos creen que con el duelo hay que dejar que el tiempo pase, no hacer mayor presión, no estar, digamos, vigilante sobre la persona,
porque justamente este sufrimiento que experimenta, eh, esta soledad, este silencio, este retiro, que obviamente va a ir viviendo en las etapas del duelo, le va a ayudar a sanar solo. Pero esto de que el tiempo cura un duelo por sí solo es un error tremendo, fatal, que incluso puede llevar a la persona a quedar en un estado de depresión para el resto de su vida. También otros creen que el duelo es un continuo lamento y desahogo exterior de todo lo que ellos están vivenciando en su interior. Y obviamente dentro de las etapas que tiene el duelo, el proceso del duelo, nos vamos a encontrar con que todo doliente o todo deudo va a estar en este espacio-tiempo que solo va a llorar, solo se va a lamentar y va a buscar cómo y con quién desahogarse. Pero cuando esta manera lastimosa de vivir esta pérdida va avanzando en el tiempo y en vez de ir disminuyendo para desaparecer, va aumentando, entonces nos damos cuenta que ese agobio que tiene interior no es algo saludable en la persona, sino que, aunque le ayuda a desahogarse, en el fondo lo encadena hacia un duelo complicado que puede terminar en un duelo patológico. El duelo no significa que la persona que es el deudo tiene que dejar de amar a quien ha partido. Y esa es una de las cosas que los deudos se enfrentan en el primer choque, como ya no están visiblemente, como ya no se pueden abrazar, no se puede conversar con ellos, para que le responda teniendo un diálogo, en la medida que pasa el tiempo, ellos no quieren olvidarlo, se asustan cuando en un día X no se les viene a la memoria ese ser amado que perdieron, porque piensan que lo están olvidando y toman como obligación el no olvidar, porque sienten que si lo olvidan, lo han dejado de amar. Pero esa no es la finalidad del duelo. El duelo no significa olvidar, en este caso, al ser querido que ha partido, sino que la finalidad del duelo es que el deudo y los deudos aprendan a seguir adelante con el recuerdo, con el amor de esa persona que ellos han perdido. El psiquiatra francés Fauré, que especializado en cuidados paliativos, dice lo siguiente en uno de sus libros: el trabajo del duelo no conlleva olvido, al contrario, garantiza el no olvido. O sea, lo primero que tienen que entender todos aquellos que han perdido un ser querido, que el proceso del duelo que ellos tienen que vivir y que muchas veces se resisten, no se trata que en ese proceso ellos tengan como obligación y deber olvidar a quienes han amado. Al contrario, el duelo tiene el propósito de no olvidar a aquellos seres que han perdido y llevar a ese ser querido a una trascendencia que obviamente va a estar por sobre lo humano.
Vuelvo a recalcar, el duelo no es olvido, sino que al contrario es garantizar no olvidar a aquellos que hemos perdido. Y como la finalidad del duelo para poder llegar a este fin, valga la redundancia, de no olvidar, bueno, tiene procesos en los cuales la persona que ha sufrido la pérdida del ser querido tiene que ir pasando y tiene que ir comprendiendo no solamente cognitivamente, sino que emocionalmente y espiritualmente lo que significa que un ser querido haya partido antes que uno. Y dentro de esas finalidades que tiene el duelo, es que justamente nosotros podamos expresarnos de ese ser querido de una manera sana, con sentimientos que no nos generen heridas ni traumas. También tiene como finalidad que el sufrimiento que tenemos se serene, se calme, para poder mirar a ese ser amado, a ese ser querido, y ya no nos duela. Otra de las finalidades es hacer que el doliente, que viene siendo un protagonista activo después de la partida de este ser querido, ¿cierto?, pueda vivir este proceso de elaboración interna como externa. Debe aprender a dominar la pena que implica la separación. Aprender a aceptar la realidad de la muerte, como también a integrar el extrañar físicamente aquellos que se nos han adelantado para vivir ahora como seres espirituales y eternos. Otro de los fines es transformar y reorientar positivamente toda, toda esta energía afectiva hacia el deudo, que ya no se la podemos entregar en su totalidad porque ya no está físicamente, pero esa energía nosotros tenemos que transformarla porque recordemos lo que dice un principio, el principio de la física. Dice que la energía no se crea ni se destruye, perdón, sino que se transforma. Por lo tanto, todo lo que nosotros depositamos en esa persona que ha partido, debemos ahora transformarla, pero en algo positivo. Y no hay otra cosa más positiva que es vivir con y en felicidad, aun cuando hayamos perdido a los seres que amamos. Otro propósito o finalidad es amar de una forma totalmente distinta, en otro lenguaje de amor, a los fallecidos, a estos seres amados que hemos perdido. ¿Y por qué tenemos que aprender a amar con un nuevo lenguaje? Porque como personas de fe que creemos en las enseñanzas de Jesucristo y creemos en las palabras que él mismo le dio de consuelo a Marta y a María cuando su hermano Lázaro había muerto, que les dijo que si creen que un día, ¿cierto?, iban a resucitar, porque les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, como hombres y mujeres de fe, nosotros tenemos que también aprender a vivir en esa esperanza, en la esperanza de la resurrección. Porque una vez que Dios otorgue la resurrección a todos los que han muerto, esas seres resucitados van a vivir un amor
totalmente purificado en pleno en Dios. Porque San Pablo nos va a explicar en una de sus cartas generales en Tesalonicense, nos va a decir que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, al son de trompetas, todos los cuerpos de los que creyeron en Jesucristo se levantarán y sus cuerpos mortales serán transformados para que puedan llegar a la gloria en cuerpo y alma, porque desde que una persona muere, lo que va a la presencia de Dios o va al purgatorio, si nos han quedado ciertas cosas pendientes aquí en la tierra y con nuestro Dios, obviamente, es que el cuerpo queda enterrado y se lo comen los gusanos y se va a transformar en polvo, pero el alma y el espíritu quedarán en el purgatorio por un tiempo y si mueren en gracia plena, irán directamente a la presencia de Dios. Pero en la segunda venida de Cristo, ese cuerpo que fue comido por los gusanos y que quedó en polvo, será levantado y será transformado para que se una al alma y al espíritu, y con cuerpo, alma y espíritu entremos en las moradas celestes para vivir eternamente con nuestro Dios. Y otras de las finalidades que también tiene el duelo es que nosotros tenemos que madurar y creer en cada una de las dimensiones, no solamente de la persona que fallece, como también en el desarrollo que tenemos como seres humanos. Y por eso es importante que nosotros seamos personas maduras, no solamente maduras cognitivamente, sino que también madurez espiritualmente, para que podamos vivir este proceso de pérdida, este proceso de duelo, en la trascendencia que el Señor Jesucristo nos ha dejado en lo que ha quedado escrito en los santos evangelios. ¿Y qué nos dice la Iglesia frente a la pérdida, al duelo? Y acá les voy a leer textualmente lo que Benedicto XVI escribe en Espesalvi, numeral 12. De algún modo, deseamos la vida misma, esa vida verdadera, la que no se ve afectada ni por la misma muerte, porque nosotros como católicos creyentes aspiramos, ¿cierto?, a una vida eterna, pero al mismo tiempo no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender a ello, y sin embargo sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar no es lo que deseamos. Esta realidad desconocida es la verdadera esperanza que nos empuja y al mismo tiempo su desconocimiento es la causa de todas las desesperaciones, así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico hombre. ¿Qué nos quiere decir con esto el Papa Benedicto XVI? Que nosotros estamos llamados a vivir una vida eterna, como seres espirituales que somos, en la cual no se ve afectada por esta muerte física que hemos recibido a consecuencia de nuestros primeros padres Adán y Eva, del momento que ellos comieron de ese fruto que el Señor les dijo que no podían comer. Pero desconocemos lo que implica esta vida eterna o ser seres espirituales. Y eso es lo que a nosotros nos acongoja cuando tenemos que enfrentarnos a la partida y a la pérdida de un ser amado.
Sabemos que hay esperanza porque creemos en lo que nuestra iglesia nos enseña y que está fundada ¿en qué cosa? Pues bien, está fundada en las enseñanzas del Hijo de Dios, de Jesucristo. Esta esperanza nos empuja, pero como esa realidad a nosotros es desconocida, es lo que trae a nosotros, vuelvo a repetir, esta angustia, esta desesperación y este dolor que no podemos entender el por qué la muerte y el proceso que conlleva la pérdida de los seres queridos. Por eso que nos generan impulsos positivos o destructivos. Y aquí quiero compartir con ustedes un extracto de una carta que escribió Saint Charles de Foucault, un santo francés. Él le escribe una carta a su hermana, quien había perdido a su hijo, quien se llamaba Regis. Y fíjese que ella lo pierde al poco tiempo de nacer. ¿Y qué le dice Saint Charles de Foucault? Que Regis tenga siempre un lugar en las conversaciones de la familia. Acordaos todos de él, que no sea ni olvidado de sus hermanos ni hermanas, ni dejado en silencio, que se hable de él frecuentemente, como si viviera. Está más vivo que todos nosotros que vivimos sobre esta tierra. Él es el único de todos tus hijos, refiriéndose a su hermana, el que está perfectamente vivo, pues solo Él posee la vida eterna que nosotros podemos perder. ¡Ay! Cómo tantos otros la pierden, pero que este querido Regis nos ayudará a obtener. Yo le rezo a menudo y con fruto. Le pido que me enseñe a orar. Pídeselo tú también y enseña a tus hijos a que, a que se dirijan a Él en sus necesidades. Los ama tanto y es tan poderoso. Qué bella carta y qué consoladoras palabras para la hermana de este santo. Porque como vimos en el taller anterior, dentro de la clasificación de que tiene una repercusión ante la pérdida de un ser querido, cuando los padres pierden a sus hijos, es el dolor más grande e inimaginable que puede experimentar una persona. Porque nunca un padre espera enterrar un hijo. Uno como padre siempre tiene la idea de que los hijos lo van a enterrar a uno. Y fíjense qué hermosa enseñanza de lo que la iglesia cree, proclama, nos ha dejado en estos escritos espirituales Saint Charles de Foucault. Fíjense que dice que hay que tener siempre presente a este ser amado que ha partido, que no debe ser olvidado por ningún miembro de la familia, ni mucho menos guardar silencio de no hablar nada de él o de ella, sino que hablar de él como si viviera. Y fíjese lo más maravilloso que nos muestra, es que ese ser amado que ha partido está más vivo que todos nosotros los que estamos en la tierra, porque posee vida eterna, porque ya está en proceso de adquirir la vida eterna.
todas las almas que están en el purgatorio, valga la redundancia, están purgando sus almas para poder alcanzar esta vida eterna a la que fueron llamados, al igual como hemos sido llamados ustedes y yo. Y un detalle, que este Regis, este sobrino de este santo, falleció al poco tiempo de nacer. No hubo un desarrollo profundo del lazo y del amor en su plenitud con los padres y con los hermanos, porque ustedes saben que uno ama en la medida que conoce. Pero si este bebé, este niño, murió al poco tiempo de nacer, que fácilmente podrían haber sido horas, días, semanas o un par de meses, entonces con mayor razón nosotros que hemos perdido a padres, a hermanos, a esposos, a hijos, a abuelos, es que con mayor razón tenemos que aplicar esta gran verdad que nace del amor para poder enfrentar y afrontar el duelo y la pérdida del ser que amamos. Y aquí les presento al santo para que lo conozcan en una fotografía. Y la iglesia, ¿qué nos dice ahora que tenemos que hacer con la persona que en un momento de su vida se ha transformado en un doliente, en un deudo? Primero que nada, la iglesia tiene que acompañar a toda persona que está pasando por un duelo, por una pérdida. Necesito que estés a mi lado, porque la soledad me ahoga, porque el silencio grita. Necesito tu presencia amiga, tu mano, tu hombro que soporte mis lágrimas. Necesito que me cuides porque mi corazón está roto. Necesito tu silencio o tu palabra cálida. Te pido una mirada de comprensión. Si pudiera dominar mi interior, si pudiera calmar esta tormenta, pero me faltan las fuerzas y no puedo. Pero te tengo a mi lado. Tú estás conmigo. Qué maravilloso consuelo, qué maravillosa fortaleza sería para toda persona que ha perdido un ser querido que pueda mirar a la iglesia, pueda mirar a la comunidad, pueda mirar a su sacerdote y a los fieles que la componen de esta manera. ¿Cuánto ayudaríamos? ¿Cuánto beneficios daríamos a los dolientes y a los deudos? ¿Cuántos corazones se sanarían? Porque justamente lo que más necesitan aquellos que están en el proceso de duelo es de una buena compañía. Necesitan ellos encontrar una lámpara, una luz en los momentos de oscuridad, de dolor. Porque recordemos que el dolor enceguece, no nos deja ver. Y al no ver, nos entra el miedo, nos entra el pánico, nos desorientamos. Pero si las comunidades, iglesias, parroquias, templos, pudiesen ser así, tal como estas palabras que leí en esta diapositiva, donde hay acogida, donde hay acompañar, donde hay comprensión, donde hay empatía, donde hay caridad,
sería mucho más fácil para los deudos sobrellevar la pérdida. Y vendría siendo la iglesia como un amanecer. Hay una relación inseparable entre dolor y amor humano. Esto también lo vimos la, la clase pasada. Cuanto más amas, más duele. Y por eso que la pérdida de un hijo es el dolor más grande que puede sufrir un padre y una madre, pero en especial una madre. Y cuando hago énfasis en que es el dolor más profundo que puede sentir una madre, es simplemente porque el hijo, independiente que sea varón o mujer, lleva la carne y la sangre de su madre, porque es la madre quien en su vientre le entrega la carne y le entrega la sangre. Recordemos que el feto, antes de llegar a ser feto, cuando es embrión, se alimenta de su madre. Todo lo que come la madre pasa directamente a ese embrión que está en desarrollo. Y recién esa nueva criatura se independiza de su madre cuando se desarrolla y se completa la formación de la placenta, que es a los 3 meses. A los 3 meses puede respirar por sí mismo, su corazón va a latir por sí mismo, porque va a ser alimentado por el cordón umbilical, va a poder recibir oxígeno por sí mismo. Pero los primeros 3 meses es que vive por la madre. Y hace muy pocos años atrás, no más de 8 años atrás, se descubrió que cuando una madre lleva gestando en su vientre a un hijo varón, valga la redundancia, el ADN de ese hijo varón va a quedar guardado en el ADN del cerebro, del corazón y del hígado de esa madre, siendo hígado, corazón y cerebro los órganos principales de todo ser humano. Y como el ADN de su hijo queda grabado en el ADN de la madre, es que la madre va a estar siempre más unida al hijo varón que a la hija. Y es por eso que duele más a las madres cuando han perdido un hijo. Es importante que la persona que está sufriendo la pérdida comprenda esta pérdida desde el amor. ¿Y cómo la tiene que comprender en el amor? Porque cuando nos enfrentamos a la muerte, si no ponemos nuestros pies sobre el amor que le dio sentido a nuestra vida y relación con esa persona que se ha perdido, es que será muy difícil que podamos vivir un duelo normal que sea sanador de heridas. Se sufre por la muerte, pero en la medida que se sufre por la persona que ha partido, en ello se está manifestando el amor que había en esa relación. Por eso los hago volver de nuevo al Evangelio y al relato de la muerte de Lázaro, amigo de Jesús. Hay un versículo, que es el versículo más corto de la Biblia, que dice Jesús lloró.
Y quienes estaban acompañando a sus hermanas, que eran las deudas, dicen entre sí, mirad cuánto le amaba. Porque aunque uno haya perdido a seres queridos, lo que nunca se va a cortar es el amor, porque el amor es eterno. Y el duelo mismo es síntoma de que se amó, que alguien amó a otro ser. Por lo tanto, el dolor que se siente por la pérdida debe ser el rostro de esa fidelidad de amor. Así como cuando los cónyuges contraen el sagrado matrimonio a través del sacramento y se hacen la promesa ante Dios y ante ellos mismos de que su amor solamente va a ser para siempre en la tierra y solamente ellos van a dejar de existir como cónyuges cuando uno de los dos fallezca. Pero como dije anteriormente, el amor, la unión de amor es eterna, porque no porque hayamos perdido a nuestros seres queridos, tenemos que dejar de amarlos. Los vimos en unas diapositivas primeras. La finalidad del duelo no es olvidar, al contrario, es aprender a no olvidar, es seguir amando, pero de una forma diferente. Porque esta nueva forma de amor es como una semilla que tiene que fecundar en la tierra para los que se han quedado y son los feudos, y tiene que fecundar en el cielo también, en la eternidad. Porque hemos visto que la vida no se acaba con la muerte, sino que el fruto que conlleva la partida del ser querido, para nosotros, los que quedamos, escapa nuestra comprensión plena. Pero eso no quiere decir que no lleguemos a comprender. Y el amor nos enseña que esta manera de seguir amando y de no olvidar quién fue en vida un ser que amamos, es justamente ver que es una semilla y una semilla que debemos enterrarla para que con la paciencia, para que con la comprensión de lo que implica vivir este proceso de duelo, de dolor, y regándola con la esperanza de la resurrección, pueda madurar y pueda llevar fruto. Porque fíjense que ni siquiera nuestra Madre Santísima fue exenta de experimentar el dolor de ver a morir a quienes ella amaba. Primeramente a su esposo terrenal, San José, y luego a su hijo. ¿Y por qué ella no estuvo exenta de sufrir aquello? Porque ella es humana. Y cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron,
condenaron a toda la raza humana a sufrir y a experimentar la muerte. Y en la medida que nosotros vamos viviendo y vamos experimentando este proceso de duelo, es que se van descubriendo también aspectos novedosos, no solamente de la persona que partió, como también de nosotros mismos y de todos aquellos que de una u de otra forma se relacionaron con aquellos que hemos perdido. Y el amor acá es, pero fundamental. ¿Cómo debemos vivir entonces el duelo? Pues bien, el duelo se tiene que vivir de manera individual. Lo primero, no hay un parámetro de decir de que todos tenemos que vivirlo de la misma manera, no, porque así como Dios respeta nuestras personalidades, es que también respeta la esencia de quienes somos, con las vivencias que hemos tenido con aquellos que hemos perdido, y eso hace que mi duelo sea total y absolutamente diferente al suyo. Podemos tener algunas generalidades, pero el proceso en sí mismo es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque justamente el duelo considera a la persona con todo lo que es, y como no hay una persona igual a la otra, entonces no pueden haber dos duelos iguales. Similares sí, parecidos también, pero jamás iguales. ¿Qué se vive en el duelo? Esta sensación de ahogo, la falta o la pérdida de ilusión, el agotamiento, la hipersomnia o el insomnio, es decir, el que se duerme mucho como que no se duerme nada. Y síntomas somáticos, es decir, que nosotros vamos somatizando todas estas emociones y van recayendo en nuestros sistemas inmunológicos, respiratorios, y etcétera, en los demás sistemas, y nos vamos enfermando. ¿Cómo debemos vivir esta etapa? Primero que nada, no podemos decir de que nada ha pasado, porque entonces la vida en sí misma no tendría ninguna importancia, porque justamente es a través de la pérdida de este proceso de duelo es que nosotros nos vamos dando cuenta y le vamos dando valor a la vida, valor a las relaciones, valor a las personas con las que estamos unidas, de sangre, de parentesco, de amistades, incluso de fe. Y el duelo, vuelvo a recalcar, no solamente me sitúa a mí o a usted respecto a la vida, sino que principalmente lo sitúa con respecto al amor y todo lo que hay tanto en el interior como el exterior de las personas. Y esto no quiere decir que llegue un momento en el cual se deba volver a la rutina, porque tarde o temprano, cuando se termina este proceso de duelo, el deudo tiene que volver a su realidad que tenía antes de la pérdida del ser querido. Pero obviamente ahora va a volver de una manera totalmente distinta, donde su corazón ahora está sanado en estas heridas que produjo
la pérdida del ser querido. Y lo mismo va a pasar cuando se perdió el trabajo, se perdió la amiga, hubo un divorcio, se perdió la casa, se perdió el auto, se perdió una cuenta bancaria, porque eso también es considerado como duelo o como pérdida. Quien muere adquiere una nueva visión para el que se queda acá, porque ahora lo ve como nunca antes lo vio, y eso hace que él, esa persona que ha fallecido adquiera una profundidad tras la muerte. Porque como decía anteriormente, nosotros estamos tan centrados en vivir en lo terreno que nos olvidamos y dejamos de lado lo que es la vida eterna y la vida espiritual. Y eso también es lo que el duelo nos da este sentido de la vida. Porque a través de las acciones, de los pensamientos y del día a día que nosotros vivamos, vamos a ir experimentando diversos momentos en que nos vamos dando cuenta que la ausencia de ese ser querido va doliendo menos, pero sigue unido a nosotros, pero de una manera distinta. Porque esto lo que suscita, el vivir el duelo correctamente, suscita mezclas de vivencia. Y estas mezclas de vivencia nos va a traer dolor, primeramente por el recuerdo, pero también la satisfacción de hacer presente a este ser amado en un momento de la vida cuando está ausente. Yo decía la clase pasada que una de las causales de divorcio y separación en los matrimonios es cuando los hijos se van de la casa y lo que se conoce como el nido vacío. Cuando el esposo y la esposa, durante todos los años que tuvieron viviendo a su lado a sus hijos, nunca supieron cultivar la vida como esposo y esposa, sino que siempre vivieron como madres y padres. Y cuando los hijos parten, ya sea por estudio, ya sea por trabajo, o por... es que ellos no saben convivir si no están los hijos, porque solamente desarrollaron y se desarrollaron como padres, pero no se desarrollaron como esposos, no se desarrollaron como amigos, no se desarrollaron como compañeros. Entonces, dentro del duelo, se aprende a vivir con la ausencia del otro, pero una ausencia que se hace presencia, aunque parezca algo ilógico. Ahora, dentro de toda la vivencia del duelo, y sobre todo al comienzo, se pueden producir distorsiones cognitivas, es decir, es la reacción natural que tenemos, que tiene nuestro sistema nervioso y sobre todo en el cerebro ante lo que estamos sufriendo. Y estas distorsiones ocurren en el proceso en el cual nosotros debemos asimilar la información para llegar a una conclusión.
Entonces, lo primero que viene, o las primeras reacciones o distorsiones cognitivas que van a tener la gran mayoría de los deudos, es la culpabilidad. Es decir, se van a sentir culpables que esa persona haya fallecido, ya sea porque no le dio lo que tenía que haberle dado, porque no se preocupó, porque no se percató. Es decir, puede buscar y hacer una lista grande de todas aquellas cosas que no hizo, que dejó de hacer o que omitió y que llevaron a la que la persona falleciera. Otra de las distorsiones son los debería. No debió haber muerto, debía haber muerto yo. Luego, una falacia de justicia, es decir, se presenta como justicia, pero no lo es, porque no es justo que se haya muerto. Era una buena persona. Pero si la muerte no tiene nada que ver con que la persona sea buena o sea mala. La muerte es un proceso natural y que está dentro del ciclo del desarrollo de la vida del ser humano. Pero como he dicho anteriormente, nosotros no estamos preparados para la muerte, ni como cultura, ni tampoco en lo religioso, en lo que es la fe. Otra distorsión es lo que se denomina el filtraje, es decir, que la vida ahora ya no la podemos vivir porque como se murió el hijo, se murió la esposa, se murió el hermano, se murió la abuela, ya la vida no es igual. La personalización seguramente se fue porque yo no lo merezco, porque era demasiado para mí. La visión catastrófica. ¿Y si nunca vuelvo a ser feliz? ¿Y si nunca vuelvo a encontrar a alguien a quien amar? También vamos a ver el pensamiento polarizado. Mi vida no tiene sentido ya sin la existencia terrena de esta persona. Como también es la manera de etiquetar globalmente. Las personas son malas, no me entienden ni entienden lo que yo estoy viviendo. Todo esto son distorsiones cognitivas normales que pueden aparecer en la persona que ha perdido un ser querido. Más aún cuando ese ser querido, que ya no está, ha muerto de manera violenta, por un accidente, por una bala loca, por un terremoto, por un huracán. Eran personas que estaban sanas, eran personas con las cuales se compartió un desayuno, un almuerzo, y que 2 horas, media hora o un minuto después ya no están. Y para quienes eran su familia, sus cercanos, su esposa, sus hijos, sus padres, su hermano, etcétera, perder a alguien así, de manera tan abrupta y violenta, es un shock. Y la manera que tiene el cerebro de reaccionar, de protegerse ante ese shock, es con esto, es con distorsionar esta realidad que le ha tocado vivir. Ahora, dentro de las etapas en las que el doliente va a pasar para ir no solamente procesando su dolor, sino que sobre todo es ir aprendiendo a amar de una manera distinta, es que tenemos estudios de psicólogos, de psiquiatras principalmente, que nos hablan de etapas o fases o estadios que van a acompañar a todos los deudos en este proceso. Y estos
primeros estadios van a ser un aturdimiento inicial. Como le decía anteriormente, como es un impacto, porque es un dolor que nunca antes se había sufrido y menos se había experimentado, es que la persona entonces queda como anestesiada, perturbada, muda e incluso privada de pensar. Vienen las primeras expresiones inarticuladas y las exclamaciones de dolor. La negación y el rechazo. Sobre todo, sobre todo en casos tan dramáticos, cuando, por ejemplo, ocurre un accidente de un avión que explota en el aire, por ejemplo, y como explotó el avión, obviamente todos los que iban a su interior se desvanecen y los deudos no reciben el cuerpo, porque una de las cosas dentro de este proceso que ayudan a sanar es que los deudos tengan a sus seres queridos dentro de un ataúd, el cual después lo van a llevar al descanso o al responso final en esta tierra. Pero imagínese cuando se pierde un ser querido y pasan años donde la familia los busca, no bajan los brazos la familia por tratar de buscarlo, ya sea a través de la policía, a través de organizaciones gubernamentales, por redes sociales, y pasan los años y los años y los años y no se sabe nada del paradero de esa persona, es que después de cierta cantidad de tiempo se tiene que declarar a esa persona desaparecida como muerta. Lo mismo pasa con el caso del suicidio. Aparece la turbulencia emocional, es decir, que todo aflora al mismo tiempo, la tristeza profunda y la demotivación, viene la resignación en algunos, otros prontamente pueden recobrar una serenidad interior, como también la aceptación y el protagonismo en el proceso de duelo, sobre todo cuando, por ejemplo, en una familia fallece el padre, por lo general la madre se posterga y ella asume el protagonista de todo este proceso de duelo por el bien de sus hijos. También puede aparecer una serenidad amorosa hacia el fallecido, como también hay una proyección y una esperanza de vida para los que quedan, como la resignificación del duelo, el crecimiento y la madurez. Todas esas son etapas por las que tiene que pasar cada persona que ha perdido un ser querido. Ahora, si hablamos de la pérdida por un divorcio, por una separación, por un trabajo, no nos vamos a encontrar con todas estas, pero sí con la gran mayoría de ellas. ¿Qué aparece? Lo normal y lo general que aparezca dentro de estas etapas del duelo. Primero que nada, la negación, el no querer ver la realidad. Luego surge la ira, el enojo, buscar culpar a alguien, sentimientos de injusticia. Una vez que la persona pasa por esa etapa, se va a enfrentar a la etapa de la negación. Es decir, que se desea volver a la vida que se tenía cuando ese ser querido o esa situación no había llegado a este punto tan complejo.
Y luego viene la depresión. Es decir, que cuando toma conciencia, cuando se va haciendo realidad esta pérdida, que ya no va, que es irrecuperable físicamente, es que entonces la tristeza, el miedo, se hacen patentes en los deudos, para luego llegar al último peldaño, que es la aceptación, en donde la persona ya está sanada y entonces puede darle un sentido a su vida y comprender esta nueva realidad que le ha tocado vivir. Y aquí vemos lo que sucede, o sea, esta es la curva del duelo. La negación arriba, la ira baja, la persona entra en un estado emocional donde sus emociones son negativas, viene un proceso de negociación, como algunos también le llaman, viene la depresión, para luego la curva subir y mantenerse a cierta altura y estable, que es la aceptación. Pero todas estas etapas, y en este gráfico de curvas, tiene que ver con el factor tiempo. ¿Qué pasa en estas etapas cuando las personas tienen que pasar por estas etapas? Primero que nada, que la estructura que conforma nuestro cerebro, la parte cognitiva, nuestro Señor la hizo de una manera tan perfecta que ante un golpe tan fuerte como es la muerte de un ser querido, para que se pueda comprender y para que nosotros podamos volver a vivir en la esperanza y en la fe, es que justamente se necesita de estas fases para poder llegar al propósito que implica el perder el ser querido. Cuando vemos que una persona o una familia se estanca en alguna de las etapas que tiene el proceso del duelo y vemos que pasan los años, que llevan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no han llegado a la aceptación y a la superación, es realmente preocupante y ahí es donde nosotros entramos a hablar de un duelo patológico. El duelo no es otra cosa que un traumatismo psicoemocional. Perder a un ser querido, perder una pierna, por ejemplo, por un accidente o a causa de una diabetes, o porque me picó algo. Es un shock emocional, psicoemocional, que va a traer una reacción y que se vive como un estrés agudo, con todos los síntomas de un estado traumático. Por eso que dentro de las etapas está la ira, la negación, porque esas son etapas que se viven cuando se experimenta un trauma. Y también se va a experimentar los síntomas de un estrés postraumático. Es decir, hay pensamientos abrumadores. Algunos se van a poder controlar, otros no. Van a haber dificultad para recordar. Aparecen más pensamientos negativos que positivos. Hay dificultad de concentración. Vienen recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes de este hecho traumático. Por eso que las personas que experimentan, por ejemplo, que han sido personas que
vivieron una explosión en un metro por un ataque terrorista y sobrevivieron, ellos van a experimentar durante mucho tiempo este estrés postraumático, pero también lo va a experimentar la persona que pasa por el duelo. Se afecta el sueño, porque va a tener pesadilla, va a tener insomnio o va a tener el otro extremo de que se las va a dormir todo el día y toda la noche. Va a tener un cambio en su comportamiento. Se puede aislar o puede llegar al otro extremo de ser violento. Puede entrar en adicciones, de alcoholismo, drogadicción, puede caer en una depresión profunda, en conductas autodestructivas, a lo mejor va a querer atentar contra su propia vida. En su cuerpo se va a manifestar porque va a vivir contracturado, va a tener reacciones físicas a todo aquello que le recuerden esos acontecimientos. Y las emociones le van a jugar en contra, donde va a estar irritable, ¿no? El enojo va a aumentar, va a tener un miedo excesivo, una preocupación excesiva, va a tener miedo a la soledad, no va a querer integrarse a grupos, participar, digamos, en actividades recreativas, va a experimentar culpa, le va a ser difícil mirar la vida positivamente y va a tener angustias intensas. Y fíjense que este estado de shock que sufren la gran mayoría de los deudos, independiente si es por muerte, tiene una función específica este shock. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en estado de shock, se le congela temporalmente la memoria y las emociones. Y con ello busca el cuerpo, en la perfección con la que Dios los creó, de proteger a la persona, como envolverla dentro de una burbuja, pero que a la vez no es tan burbuja porque no pierde el contacto con la realidad. Y así poder evitar una confusión total. Y ojo, que cuando una persona, sobre todo que ha sufrido un shock por la pérdida de un ser querido, si no logra asimilar este shock dentro de los primeros 2 meses a 3 meses, clínicamente esa persona va a desarrollar un cáncer. Si ha perdido un hijo de una manera violenta, en el caso de la madre, puede experimentar un cáncer de mama. Y en el caso del padre, va a experimentar un cáncer de próstata. El cáncer se produce cuando la persona ha recibido un shock emocional de tal magnitud que no lo puede asimilar. Y va a redundar en su vida o va a aparecer dentro de su cuerpo en el órgano que tiene mayor conexión con la persona que ha perdido o con la relación que tenía con esa persona. Y por eso que se produce el shock. Primero es para proteger, pero si no se sale luego de ese estado, genera una enfermedad. Y una enfermedad que es letal, como el cáncer. Aquí yo les puse algunas de las características de qué es lo que se experimenta en cada etapa del duelo. Que no lo, por ejemplo, en la negación no se permite tener claridad de la situación, la persona no cree lo que está viviendo,
y sus palabras son: esto no me puede estar pasando a mí, niega la pérdida, niega la importancia de la pérdida. En caso de la ira, surge la frustración y la impotencia, aparece el enojo y busca atribuir la culpa de manera externa hacia otros o hacia sí mismo. En la negociación no tiene esperanza de que cambie absolutamente nada, como también desea poder vivir con este ser que ha perdido o con esta situación que ya no puede manejar, vivir en un tiempo pasado. Y viene la pregunta: ¿qué hubiera sucedido si yo hubiese optado por este camino, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese tomado esta decisión? Y piensa en el pasado para poder negociar la salida a esta herida que le ha provocado la pérdida. En el proceso o en la etapa de la depresión, donde se tiene que asumir la realidad de la pérdida, se producen sentimientos de tristeza y desesperanzas que, cuando no son manejables, la persona experimenta la depresión como aislamiento social o falta de motivación. ¿Y por qué? Porque como ya no tiene esta relación, este ser querido, este trabajo, etcétera, ya no tiene sentido, por lo menos por un tiempo, el seguir viviendo como lo hacía antes. Y si se extraña al ser querido, entonces ¿para qué seguir? Y en la etapa de la aceptación es entonces cuando comienza la persona a vivir la calma que perdió en el momento en que le ocurrió la pérdida. Si tuvo que vivir el duelo por la pérdida de un ser querido, entonces llega a la comprensión de lo que es la muerte. Si ha sufrido una pérdida, ya sea laboral, de amistad, material, entonces va entendiendo y comprendiendo los procesos que tiene la vida humana en la manera que tiene que relacionarse con el medio exterior. Llega ese momento en que los deudos pueden decir: ahora sí todo va a estar bien. Y llega la aceptación de esta realidad, por lo tanto ha aprendido a convivir con la pérdida y va creciendo a través de los conocimientos de todas las etapas, por todas las etapas que tuvo que experimentar y todos los sentimientos a los que se tuvo que enfrentar. ¿Qué es lo que se experimenta en las etapas del duelo? Primero que nada, que todo se vuelva en contra. Es lo que todos deudo experimentan. Como está sometido a una tormenta entre palabras, emociones, sentimientos, preguntas, ideas, hace que el dolor aumente, la angustia también aumente y a la vez presione el deseo de no querer estar viviendo lo que le ha tocado vivir. Por eso que la realidad se le presenta como negativa, donde se ve todo oscuro y donde solamente hay dolor y sufrimiento, y pareciera que no hubiese salida a ese túnel de oscuridad al que ha entrado. Y aunque se sabía que en algún momento se tiene y se debe enfrentar la muerte, nunca se preparó para vivir la muerte o la pérdida en todos los aspectos de su vida. ¿Cuáles son los tipos de duelo?
Una clasificación que es dentro de las más aceptadas, dentro de todo lo que es el trabajo clínico de psicólogos y psiquiatras, la clasifican en 3 categorías. El duelo normal, que aunque nosotros podemos ver conductas de rabia, de culpa, tristeza, depresiones, alucinaciones, etcétera, estos son normales, son conductas naturales y son conductas necesarias. Tenemos el duelo complicado, que aquí en este proceso el duelo no se está llevando de manera apropiada porque generalmente el doliente se bloquea, no quiere ser consciente de la realidad que desde ahora le va a empezar a tocar a vivir. Y obviamente este tipo de duelo es el que más riesgo tiene de transformarse en un duelo patológico. Y se llama duelo patológico a un duelo que se complica, ¿ya? Porque no solamente se presentan síntomas persistentes de grave intensidad de sufrimientos agudos, sino que también esto se proyecta en un tiempo largo, en el cual la persona necesita de tratamiento de personas calificadas y también de tratamiento interdisciplinario por las ciencias competentes. En el caso de aquellos que profesamos la fe, lo ideal sería poder contar también con especialistas que no solamente profesaran la fe, sino que practicaran la fe. En el duelo normal, nosotros vamos a ver que todas esas emociones, esos, esas montañas de sentimientos, deseos, angustia, etcétera, que experimentaron, se van aplanando. Ya no va creciendo en punta, sino que se estancan y comienzan entonces a expandirse y generar como una meseta. Y eso va a ayudar entonces a que la persona se vaya serenando en la medida que se vaya adaptando a esta realidad. Los primeros meses en un duelo normal, como en todo duelo, es lo más duro, porque hay que tomar conciencia real de que esa persona y el futuro que se tenía con esa persona ya no existe, ni va a existir. Y más encima, todo el entorno se lo recuerda constantemente. Recuerda esta ausencia que será permanente, donde habrá momentos donde se recrudece, es decir, aumenta la intensidad de todo lo que se experimenta, y en donde también se van viendo las repercusiones sobre el deudo que implica la partida del ser querido. Otra de las cosas que vamos a ver en el duelo normal es que todas las emociones fuertes se van a experimentar entre las 12 y 14 semanas después de la muerte. De allí va a empezar a serenarse, o sea, las primeras 12 o 14 semanas, es decir, estamos hablando de 3 meses, los primeros 3 meses son los más fuertes. Si la persona va a vivir un duelo normal, pasados los 3 meses, va a ir serenándose. Les vuelvo a recordar, estos son parámetros generales, pero cada persona que ha experimentado un duelo por la muerte de un ser querido va a ir viviendo su duelo y experimentando su duelo de una manera totalmente diferente. Yo solamente aquí estoy nombrando los parámetros que son generales. Vamos a ver que en este proceso
del duelo normal, donde va a ir viviendo las etapas una a una sin saltárselas, es que van a empezar a realizar sus tareas cotidianas con cierta normalidad, van a hablar del fallecido usando su nombre, sienten que ese dolor intenso va disminuyendo y obviamente se va a reactivar todo lo que era propio, personal, en las dimensiones en la cual la persona se desarrolla, espiritual, social, emocional, etcétera. Comienza entonces a deshacerse de las pertenencias y va a dejar algunas como recuerdo. Va a empezar a ir al lugar del fallecimiento. Va a empezar a visitar el cementerio de una manera más serena. Y empieza a mencionar la expresión se murió o partió. Y una de las cosas que ayuda a determinar que ese deudo está en un duelo normal es que vuelve a pensar en un futuro. Cuando hablamos de un duelo complicado, cuando los sentimientos son tan intensos o más que al comienzo, es decir, en esa fase de los 3 meses, 4 meses, en que la persona tuvo que haber experimentado el clímax de sentimientos y emociones, llevamos 6 meses, 8 meses, un año y la persona está exactamente igual. Donde van a haber cuadros persistentes de ansiedad, de angustia, de estrés, donde no podemos mencionar el nombre del fallecido, donde surge la culpabilidad, donde hay rechazo al consuelo y a la ayuda, porque él va a decir, es que ustedes no me entienden, es que no saben el dolor que yo experimento. Esto va a ir desarrollando reacciones emocionales que lo va a mantener atrapado y estancado. Y también se puede ver en un duelo complicado que la persona no solamente esté en la fijación del duelo actual, sino que va a asociar ese duelo o va a encadenar ese duelo actual a duelos del pasado que no pudo elaborar correctamente. ¿Qué otras cosas vamos a ver en un deudo, en un doliente que está en un duelo complicado? Va a tener trastornos del sueño y baja concentración constante. Va a tener dificultad de conectarse con sentimientos positivos. Va a ser muy complicado que se adapte a esta nueva realidad. Se va a seguir negando a ver a otros, no quiere hablar y va a tener irritación emocional. Va a tener cambios de carácter. No desea tener destinatarios del amor. Considera que ya no quiere volver a amar nunca más porque el dolor que se experimenta de perder a alguien que se ama es muy grande. Y las posesiones del muerto no se tocan. Allí entonces nosotros vamos a ver estas crisis espiritual religiosas acentuadas y crecientes, donde va a haber un sufrimiento existencial lleno de desesperanza, donde va a dormir excesivamente y donde la ausencia del duelo también es la manifestación de este duelo complicado. O sea, al no ver un duelo normal, nos va a generar automáticamente este duelo complicado. ¿Cuál es el duelo patológico? Aquí yo le resumí los síntomas. Puede tener disfunciones orgánicas y dolor corporal indefinido. Puede tener cuadros angustiosos y obsesivos muy agudos. Síntomas hipocondríacos, depresión persistente.
sentimientos desproporcionados de culpa, casi en delirio, identificación grave y persistente con el fallecido, fenómeno agudo de momificación, querer localizar al muerto, cambios abruptos de carácter, pensamientos y conductas. El futuro es cada vez más oscuro, más confuso. Su adaptación es total y absolutamente conflictiva con el medio que lo rodea. Tiene ideas suicidas persistentes, adicción a fármacos y alcohol, fobias y otros trastornos multidimensionales. Todos estos síntomas indican que la persona ya está en en un duelo patológico y que necesita ayuda profesional urgente. ¿Cómo sabemos que el duelo pasó a ser patológico? Porque se distorsiona la parte cognitiva, la ira y la negativa de continuar con la propia vida. Y aquí aparecen varios tipos de duelo que nacen y se desarrollan por vivir un duelo patológico, como es el duelo crónico, es decir, este duelo que se prolonga en el tiempo. Estamos hablando superior a 3 años. Un duelo emergente es un dolor crónico, intenso, con todas las características que vimos en la diapositiva anterior, pero que reaparece en las fechas y circunstancias específicas, ya sea por un aniversario, por un cumpleaños, etcétera. Se puede manifestar a través de un duelo exagerado, es decir, que la persona vive este duelo de tal magnitud que lo incapacita y lo puede incapacitar cognitivamente como corporalmente. El duelo enmascarado, es decir, que la persona no relaciona ningún síntoma físico o conductual con la pérdida que ha sufrido. Tenemos duelo extraordinario. Estos son ocasionados por situaciones especiales de la muerte y las secuelas que ocasionan. Suicidio, tortura, guerra, terrorismo, catástrofe, accidentes involuntarios y trágicos. Generalmente todos aquellos que han perdido un ser querido bajo esas circunstancias tienen un gran potencial de desarrollar un duelo patológico que se llama duelo extraordinario. Hay un duelo que también es retardado y suprimido, es decir, que como no asumen la realidad, entonces ellos dentro de su dimensión emocional y para no sentirse desbordado por el sufrimiento, es que ellos lo cohíben y lo suprimen. Hay un duelo anticipado. Este duelo anticipado generalmente se da cuando las personas son cuidadores de enfermos terminales, que saben que están con un cáncer, que saben que están con un Alzheimer, que saben que están con una esclerosis múltiple. Entonces, cuando les dan el diagnóstico de lo que tienen, que puede ser ellos mismos o las personas que forman su círculo familiar, ellos ya de ese momento comienzan a vivir la pérdida. Como también está el duelo ambiguo, que es cuando falta información. Es lo que yo le explicaba anteriormente cuando desaparece una persona y pasan 5, 6, 7, 10 años y no se encuentra a la persona. No se sabe si está viva o si está muerta. ¿Ya? Y eso generalmente produce este tipo de duelo patológico. De todas las pérdidas que se experimentan en este tipo de duelo patológico, la pérdida ambigua es la más devastadora.
es la más pesimista, es la que más complicación trae en el proceso de vivir el duelo, pero de vivirlo de una manera sanadora. No es imposible poder ayudar a estas personas y lograr que este duelo ellos lo vivan de una manera trascendente, pero sí es muy complicado. Otro tipo de duelo patológico es el duelo desautorizado, que también se llama el duelo no reconocido. Y estos son los duelos que no son aceptados públicamente porque provocan rechazo, ¿ya? Y bueno, de acuerdo a este especialista, Kenneth Doka, quien define este concepto sobre el duelo desautorizado, dice que es cuando la relación no es reconocida, cuando la pérdida no es reconocida y el que muere no es socialmente valorado, cuando el doliente es excluido o cuando hay circunstancias particulares de la muerte. Bajo esas categorías se puede estar hablando que se puede dar este tipo de duelo patológico, como es el duelo desautorizado. También dentro del duelo patológico está el duelo comunitario, es decir, que el duelo supera ya la esfera privada. Puede durar mucho tiempo y puede tener una cantidad de personas que afecta al mismo tiempo. Y también está el duelo inmanente o trascendente, el cual reduce al difunto a un objeto, a un recuerdo, ¿ya? Y por el contrario, si es trascendente, es que hace el duelo desde las dos orillas. La resurrección, la trascendencia de los muertos, es allí entonces la única manera de poder ayudar a la sanación de este tipo de duelo patológico. Y aunque también hay otras clasificaciones ya de duelo o de tipos de duelo, ya que se consideran otros aspectos, como por ejemplo las circunstancias especiales o extraordinarias de la pérdida, los diferentes tiempos y ritmos en que se dio esta muerte, la variada actitud y acciones en este recorrido del proceso de elaboración, como la tipología de las expresiones en el sufrimiento y en la manifestación de la intensidad, que obviamente va a depender de la personalidad del doliente, los distintos resultados que se vayan a ir dando en la medida que el deudo vaya viviendo este proceso, los posibles actores que pueden influir tanto internos como externos, las connotaciones sociales y también los aspectos espirituales y religiosos de los dolientes. ¿Cuánto dura el duelo? Y si en algún momento concluye. Pues bien, San Juan de Ávila hablaba del duelo dentro de su profunda sabiduría y nos dice saeta tan aguda para herir y tan dificultosa para salir. Con esta frase, él expresa, digamos, el fenómeno de vivir el duelo. Y en la Sagrada Escritura nosotros encontramos en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, del versículo 1 y al 8, las siguientes palabras. Todo tiene su momento y cada cosa bajo su tiempo, bajo el cielo. Su tiempo el nacer y su tiempo al morir. Su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo el matar y su tiempo el sanar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de danzar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recogerlas.
tiempo de abrazarse y tiempo de separarse, tiempo de buscar y tiempo de perder. No es el libro del Eclesiástico, es el libro de Eclesiastés porque este fue escrito por Salomón. ¿Cuándo llega entonces el final del duelo? ¿Cuándo podemos hablar de que ha concluido un duelo? Pues bien, tenemos a un psicólogo, William Worden, que es una persona muy instruida, no solamente en su formación, sino que también con la experiencia en relación al duelo, nos dice lo siguiente. Cuando se pregunta cuándo ha acabado un duelo, es como preguntar cómo de alto es arriba. Es decir, no hay una respuesta disponible. Bowley y Parkes dicen que el duelo ha acabado cuando finaliza la persona la última fase del duelo, la restitución. Desde mi punto de vista, dice William Worden, acaba cuando se han completado las cuatro tareas o etapas. Es imposible establecer una fecha definitiva, que pueden ser 4 meses, 1 año, 2 años, nunca. Cuando se pierde una relación íntima, yo desconfío de que se resuelva plenamente antes de 1 año. Incluso 2 años no es demasiado para mucha gente. Esto quiere decir de que el duelo, como les digo, para que sea normal, no tiene un tiempo definido para todo, pero sí la generalidad es que puede ser 3 años, entre 2 y 3 años está clasificado como la finalización de un duelo y que ya pasado ese tiempo entraría entonces a un duelo crónico, complicado o patológico. Y como no podemos dar una respuesta categórica a cuánto finaliza el duelo, cuánto concluye, ¿y por qué no se puede dar? Porque depende de la personalidad del doliente o del deudo. También depende de la actitud y de la aptitud en que afronta este momento de pérdida. También tiene que ver con la resiliencia como la resignación, así como también del vínculo que tiene con la persona que ha partido y de su espiritualidad y religiosidad. Como ustedes pueden ver, son varios aspectos que se consideran para poder llegar a decir que el duelo ha finalizado. Pero aparte de eso, también tenemos que añadir las culturas. Fíjese que en el mundo occidental el duelo de por sí es un periodo corto. En Norteamérica también ellos viven y experimentan un duelo corto. En Latinoamérica el duelo es más prolongado de lo que es en Norteamérica y en Occidente. Y en el mundo anglosajón el duelo no es ni muy corto, perdón, ni muy largo ni muy intenso. ¿Cuándo entonces podemos estar hablando de un alta en el duelo? Cuando nosotros podemos considerar que este proceso de duelo ya ha significado en la persona, en el doliente, que ha dejado de sufrir, sin que eso signifique que ha olvidado ni que añora a este ser querido. Incluso dentro de este proceso en el cual está viviendo, puede tener recaídas. En esta herida que le provocó la pérdida de un ser amado, aparece o se produce una cicatriz. Y esta cicatriz nunca se borra, pero llega el momento cuando ya no duele, cuando se la toca. El duelo es considerado como una fractura de huesos. Se restaura,
pero vienen momentos y circunstancias que hacen doler, pero de otra manera, aquella fractura que se vivió en ciertos huesos del cuerpo. El duelo por muerte se compara con una herida que puede ser grave o leve, al igual que el tiempo de su cicatrización y que tiene diversa duración. Y lo mismo pasa con el deudo. Cuando se llega a este punto, estamos diciendo que el duelo ha alcanzado su misión o su propósito o finalidad. El sufrimiento se resignifica, es decir, se le da un nuevo significado. Por lo tanto, la persona que ha llegado hasta acá tiene ahora la posibilidad y la experticia de poder ayudar a otros porque ella ha alcanzado un nivel de cero sufrimiento cuando se refieren, cuando se habla, cuando se recuerda a este ser querido. El dolor ha disminuido, aunque se viva con el aguijón en menor intensidad y duración. Este dolor está controlado, aunque en algunos momentos y bajo ciertas circunstancias trate de resurgir nuevamente. Pero va a llegar un día en que entonces se produce este reencuentro con la trascendencia y la esperanza de este ser querido y por eso que deja de doler. A la pregunta ¿existe el alta en el duelo? No es fácil la respuesta, pero hay dos signos concretos que son indicadores de un final positivo en este recorrido. ¿Cuál es? La capacidad de recordar, amar y hablar de la persona querida sin llorar y más aún hablarlo con esperanza. Y el otro indicador es la capacidad de entablar nuevas relaciones y de sumergirse esperanzadamente en los desafíos de la vida. Es decir, la persona renació, tal como dije anteriormente en las diapositivas anteriores, esta semilla que se planta ha germinado con esta capacidad de esperanza y con la experticia de poder enfrentar ciertos desafíos y nuevos desafíos. Por lo tanto, podemos determinar que los dolientes han finalizado un duelo cuando consigan ¿qué cosa? Pasar de la resignación a la aceptación. Cuando ya ellos no somaticen sus emociones, cuando sus sentimientos están claros y serenos, cuando realizan gestos del duelo con serenidad, cuando logran amar sin estar apegados a esos seres amados, cuando pueden reparar el cortocircuito que se produjo por el shock entre su mente y su corazón, cuando reelaboran las ideas que en un tiempo fueron insanas, cuando su visión del sufrimiento ha cambiado, cuando aprovechan todo este legado del proceso del duelo, cuando purifican sus actitudes, cuando vuelven a establecer vínculos sociales con normalidad y con gratitud, cosa que nosotros nos olvidamos siempre de vivir en gratitud, cultivar una espiritualidad más pulida, cuando se purifica la imagen de Dios viviendo más plenamente de la vida de fe, cuando se evidencia al ser querido de una manera gozosa en la resurrección del Señor, y cuando se va de la desdicha a la paz y de la infelicidad a la felicidad. ¿Cuál entonces sería el final de un duelo? Cuando se llega al punto de ayudar serenamente desde una sana motivación a quien está pasando por el proceso del duelo. Amado Nervo escribió lo siguiente: hasta muriéndome me hiciste bien, porque la pena de aquel Edén incomparable que se perdió
Trocando en ruego mi vieja rima, llevó mi ímpetus hacia la cima, pulió mi espíritu como una lima y como acero mi fe se templó. Y con esto entonces damos finalizada la segunda clase o taller de acompañamiento.